Buenos días. Acabo de grabar una clase y cuando terminé de dárselas me falló, así que la vuelvo a grabar en este momento. Les comento que mañana es Jueves Santo y por eso no me voy a comunicar directamente con ustedes, pero hoy lo hablé con Néstor y quedamos de acuerdo en que sí se la suba la clase para que no nos atrasemos tanto. Pero no los quiero obligar a que mañana estén atados ustedes a conectarse conmigo en la clase. Vamos a trabajar hoy con la segunda unidad del programa que tiene que ver con lo geológico. Ahí. Acá estamos. La Tierra, un planeta singular. Les comenté que si bien nosotros vamos a trabajar con lo que tiene que ver con la geomorfología, hay determinados conocimientos que necesitamos comprender para poder después estudiar lo demás, partiendo de la base que justamente la Tierra es un planeta. Tarbuk y Lütgens, que son los autores de nuestro libro de cabecera, consideran a la geología, o mejor dicho, dicen que entender la Tierra constituye un reto. ¿Por qué un reto? ¿Por qué es la dificultad de entender a la geología? Porque nuestro planeta es un cuerpo dinámico, con muchas partes que interaccionan y una historia larga y compleja. Así que fíjense, es un cuerpo dinámico, ¿sí? No es exacto, sino que permanentemente están modificándose las distintas partes que actúan en él y la complejidad es alta, las interacciones son muchas. En el transcurso de su larga existencia la Tierra ha ido cambiando, de hecho está cambiando mientras leemos este párrafo. La Tierra es entonces un planeta único, no existe otro como la Tierra. La Tierra es un planeta gigante que no podemos partirlo por la mitad para estudiarlo como hacen otras ciencias. Entonces, las dificultades para comprender el comportamiento del planeta son muchas y por eso, dicen Tarbuk y Lütgens, es todo un reto comprenderla. La Tierra funciona como un sistema, ¿sí? Dicen nuevamente estos autores que está compuesta por varios elementos, pero esas partes no están aisladas, cada una se relaciona con las otras para producir un todo complejo y continuamente interactuante que denominamos sistema Tierra. Esa geosfera, entonces, esa Tierra como sistema o ese sistema Tierra, está compuesto por componentes abióticos, atmósfera, hidrosfera, litosfera. El elemento aire lo estudiaron en física 1. Hidrosfera, el elemento agua, lo van a estudiar en espacios marítimos. Conmigo los elementos rocosos y los componentes bióticos lo van a ver en biogeografía. Pero dijimos que no podemos, si queremos estudiar la Tierra como sistema, dejar de lado la sociedad. Y a esa sociedad la podemos ver desde dos aspectos, como lo decía Santos en algún momento. La tecnósfera y la noósfera o psicoesfera. La tecnósfera, que tiene que ver con todos los instrumentos técnicos que ayudan al hombre, y la noósfera, o como dice Santos, la psicoesfera, que es la esfera de las ideas. Noósfera es el nombre que le había dado a principios del siglo XX Teilhard de Chardin, pero él prefiere llamarlo psicoesfera y dice que es el reino de las ideas, creencias, pasiones y lugar de la producción de un sentido. Es el mundo de la acción. La tecno y la psicoesfera son locales, pero son los dos pilares con los cuales el medio científico-técnico proporciona reglas a la racionalidad. Dentro de esa Tierra como sistema, nosotros lo que vamos a estudiar es el ciclo geológico, que es el que nos va a ayudar a comprender la evolución de la Tierra que ha pasado a lo largo de los 4.600 millones de años que tiene la Tierra. Y ese ciclo geológico no es un solo elemento, sino que hay varios subciclos que forman parte de él.
Entonces, ¿qué vamos a ver ahí? Un ciclo hidrológico, como ya ustedes estudiaron el año pasado, un ciclo petrogenético, que es el ciclo de las rocas, y que lo vamos a estudiar en las siguientes unidades, un ciclo tectónico que tiene que ver precisamente con la evolución del relieve a partir de la tectónica de placas, y el ciclo biogeoquímico, que tiene que ver con la transferencia de materiales a lo largo de la atmósfera, la litosfera, la hidrosfera, etc. Así como entonces ustedes pueden haber estudiado seguramente en el secundario el ciclo del carbono, del nitrógeno, del fósforo. Es lo que nosotros estamos viendo en este momento. Si consideramos preguntas esenciales o aportes esenciales para nosotros, para los geógrafos, podemos hablar de dos grandes preguntas de la geología. Una, ¿qué edad tiene la Tierra? Y otra, ¿cómo es adentro de la Tierra? ¿Cómo es la estructura interna de la Tierra? En la clase de hoy nos vamos a limitar a la primera pregunta, ¿qué edad tiene la Tierra? Ahora se pueden hacer cálculos bastante aproximados y obtener dataciones absolutas del tiempo geológico, pero durante mucho tiempo hubo que hacer dataciones relativas. Es decir, si yo tengo esto lo estoy apoyando después, esto es posterior, es más nuevo, esto ya estaba abajo, es más viejo. A eso hablamos de una comparación respecto de otros valores, una comparación relativa. Hay varios métodos, el primero de ellos es el de la ley de superposición de Steno, que tiene que ver más o menos con lo que les mostraba recién. Los estratos más viejos están por debajo de los estratos más recientes. Hay después un principio de horizontalidad. Normalmente los sedimentos se depositan en posición horizontal, pero deben adaptarse donde hay pendientes. Hay un principio de intersección. Si ustedes miran acá los estratos, ¿por qué aparece esto? ¿Esto es anterior o es posterior? Si lo único que lo atraviesa es esto, o lo mismo esta otra masa, o esta falla, lo que vamos a ver es que en realidad primero se acumularon los sedimentos y después una falla los movió, como es en este caso, se metió material, ¿sí? O hubo una intrusión de material y se fue adaptando a los cambios. Vemos de vuelta las capas, los estratos, esos estratos se plegaron, esos estratos plegados después fueron gastados por la erosión y después siguieron depositándose materiales. En este caso, esta línea que queda marcada acá, esta que queda marcada acá de la erosión, es lo que se conoce como una discontinuidad estratigráfica, mientras que los otros son materiales concordantes. Por su parte, las inclusiones es la entrada de materiales, ¿sí? Nosotros tenemos todo un material rocoso, ¿sí? De tiempos acumulados, capas de estratos, en determinado momento una cámara magmática, magma que se levanta, intruye, es decir, se mete dentro de esa caja formada por las rocas y cambia las características. ¿Cuándo ese magma queda expuesto? Cuando este material sale a la superficie. Sobre este se van acumulando otros materiales y bueno, y evolucionan. Acá vemos que esos materiales, esos pasos que vimos recién, los podemos ver explicados en este cuadro mucho más complejo. Esto es lo que ve un geólogo, es lo que logra reconstruir un geólogo, y entonces quiere saber qué es lo más nuevo, qué es lo más viejo. Entonces llega a determinar que, por ejemplo, los estratos A, B, C, E eran más antiguos, como los vemos acá, y estaban horizontales. Hubo una entrada de material volcánico
magmático. ¿Y cómo sabemos que esto que está adentro es más nuevo? Porque si miran ustedes acá esas manchitas más amarillas, son pedazos que estaban en E y pedazos que estaban en C, y que quedaron incorporados dentro de esa masa de magma. Posteriormente, ¿qué pasa? Hay un dique volcánico que lo atraviesa y una discordancia. Y posteriormente se sigue acumulando ese material. Pero antes el material se había levantado, ¿sí? Fíjense, ¿y cómo sabemos que el material se levantó primero de la discordancia? Porque acá vemos que está levantado y que acá lo gastó a determinadas capas y acá son otras las capas presentes. Entonces, se puede, con la datación relativa, ir reconociendo cómo toda esa zona ha evolucionado en el tiempo. Otra manera es a través de la correlación por fósiles. En el caso de la correlación por fósiles, yo tengo acá una capa en distintos estratos y en cada uno de ellos hay determinados fósiles. Si encuentro en otra zona alejada determinados minerales, observo que se encuentran en el mismo orden estos que están acá. Pero entonces lo que me dice es que estas tres capas se formaron en la misma época que estas que tenemos acá. Nos ayuda a reconstruir la historia geológica de las distintas regiones. Obviamente no son trabajos geográficos, son trabajos geológicos. Y vamos a ver, acá tenemos un fósil guía que se llama trilobite, de la era paleozoica, está formado por 3 lóbulos, por eso trilobite. Esta es una amonite de la era mesozoica. El trilobite existió solamente en el paleozoico, el amonite solamente en el mesozoico. Entonces, encontrar uno de estos elementos me ayuda ya de una a definir que esa zona pertenece a una época o a la otra. Esos son los fósiles guía. Por otro lado, ¿qué veo? En esta roca veo fósiles de moluscos. Si son fósiles de moluscos, ¿se habrán formado en tierra o se habrán formado en el mar? Bueno, justamente en un ambiente marino se pueden haber depositado estos materiales y tiene que ser un ambiente de mar superficial. Entonces, así como hay fósiles guía, hay fósiles que nos ayudan a indicar en qué ambiente se formaron. Por eso los fósiles sirven como indicadores ambientales. Pero, ¿qué son los fósiles? Hay distintos tipos de fósiles. Fíjense que acá hablamos de moldes, acá hablamos de resina, acá hablamos de huellas, un animal momificado, y acá encontramos los restos, los huesos como fósiles. En cualquiera de los casos estamos hablando de fósiles, porque pueden ser restos de animales o de plantas, pero también pueden ser señales de la presencia de esos animales, como acá tenemos esta huella, ¿sí? Aparecen conservados en rocas sedimentarias y pueden haber ido sufriendo transformaciones. Por ejemplo, este mamut, este bebé mamut, se lo encontró en el hielo. Obviamente, para poder conservarlo y estudiarlo, tienen que mantener las condiciones suficientes de frío. Acá lo que vemos, esto lo han visto en la película Jurassic Park, el ámbar. El ámbar es la resina fósil, que es la resina que sale de los árboles, pegajosa, puede quedar atrapado algún insecto en su interior. Con el paso del tiempo, ese material se endurece y se encuentran en esta forma, y adentro pueden contener algún insecto que nos ayuda a reconstruir por eso qué insectos vivieron en tiempo pasado, si no tal vez no podríamos hoy reconstruir tampoco la vida de los insectos. Además de la datación relativa, existe una datación absoluta. Por ejemplo, ustedes habrán visto una rodaja
de un árbol, de un tronco. Está formado por anillos. Si se cuentan los anillos, se puede llegar a determinar la edad de ese árbol, y según donde se encuentre, se puede estimar entonces la edad del ambiente en el que se ha encontrado. Se puede hacer lo mismo con los anillos de los corales. Se puede hacer lo mismo con depósitos en las lagunas. Estos son las barbas glaciares. Barbas, fíjense que se escribe con B corta las dos veces. Normalmente al mar o al lago, al agua en general, llegan sedimentos, ¿sí? Los sedimentos tienden a depositarse en el piso. Pero una cosa es la arena y otra los materiales más livianos. Los materiales más pesados van a caer con más facilidad en el fondo. Obviamente va a depender de la dinámica del agua. Cuanto más revuelta, más difícil que esos materiales se depositen. Normalmente, en los lagos que se congelan durante el invierno, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con que durante el verano, esos materiales se van depositando, los materiales más pesados. Durante el invierno, cuando se congela y las aguas están completamente calmas, los materiales más pequeños, más finos, más livianos se depositan. Entonces se van formando, cada año hay dos líneas, una de materiales más delgados, los más claros, de materiales, una capa más gruesa que se corresponde con el material claro que vemos acá, que son los materiales más gruesos, y una capa más delgada que se corresponde con los materiales que se depositan en el invierno. Y otro de los métodos absolutos y que da mucho resultado es el método del carbono 14 y otros métodos en los que se utilizan los isótopos inestables para determinar las características o las edades de algunos elementos. Existen distintos elementos químicos que miden distintas cantidades de años y que pueden medir distintos elementos. La más conocida es la del método de carbono 14, que es aplicado para los cuerpos, para los esqueletos. Los huesos tienen determinada concentración de carbono 14 al momento del morir. Pero hay una descomposición o desintegración con el paso del tiempo, y se ha comprobado que el carbono 14 a los 5.730 años queda reducido a la mitad de la concentración original. Y el resto, 57.300 años después. Esto nos permite llegar entonces a determinadas estimaciones del cálculo de la edad. Mientras que otros elementos van a tardar más tiempo o menos tiempo y nos permiten ser utilizados con otros fines. Teniendo en cuenta todo eso, la datación absoluta y la datación relativa, podemos llegar a establecer lo que se conoce como tabla cronoestratigráfica internacional. Si yo le digo que la próxima vez que nos veamos tengan esta tabla estudiada de memoria, ustedes no van a querer seguir geografía directamente. Esta tabla es muy compleja y especialmente si uno no la comprende, por qué está formado por estos distintos cuadros. Primer paso, pensemos que esto es lo más antiguo y esto es lo más nuevo. Normalmente, seguramente lo han visto tal vez en el secundario, cuando se ve un cuadro de eras geológicas, las capas más nuevas están arriba, las capas más viejas están abajo. Acá en este caso, piensen que esto es continuado por esta segunda columna, por esta otra y por esta otra, y esto entonces es lo que está más abajo. Esta tabla
está hecha por la Comisión Internacional de Estratigrafía, pertenece a 2018, pero no es algo que se mantiene inmutable. Cada vez que hay nuevas novedades, la van actualizando, la van modificando. Pero, ¿cómo empezó esto? ¿Cómo empezó a organizarse este cuadro de eras geológicas? Veamos. Cuando los primeros científicos, allá por el siglo XIX, empiezan a estudiar las distintas capas, los distintos estratos, observaron que en algunos estratos estaba la fauna actual, los restos de la fauna actual, que en otros más abajo estaban los restos de los dinosaurios, como vemos acá. Más abajo había depósitos de peces, y mucho más abajo no había absolutamente nada. Entonces dijeron, podríamos dividir las distintas edades de la Tierra en 4 periodos, ¿sí? En un primer periodo, bueno, no había nada, así que no, pensemos cuando empezó la vida, lo vamos a llamar primario, secundario y terciario. Con el paso del tiempo a alguien se le ocurrió también hablar del cuaternario, haciendo referencia a la presencia de los seres humanos. Pero ¿qué pasa? Hay unos periodos muy extensos, ustedes lo pueden ver simplemente acá. Miren, nos falta la primera parte, pero la era paleozoica es mucho más larga que la mesozoica. Esto que es la era cenozoica y que se divide en este terciario, a su vez, este amarillo es el cuaternario que vemos acá. Entonces es mucho más breve. Entonces dijeron, no, no puede ser, tenemos que organizarlo de otra manera. Y entonces a esa era primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria la fueron modificando. Y fueron surgiendo en ellos divisiones más pequeñas. Entonces, a lo más grande se lo llamó eón. Los eones se dividen en eras, las eras en períodos, los períodos en épocas, estas en pisos y en edades. En cada una de ellas, algunos son fósiles guía y en otros se han continuado durante mucho tiempo, pero los dinosaurios, por ejemplo, podemos decir que son fósiles guía de la era mesozoica. Entonces, estas divisiones no son regulares. Vimos que a medida que nos acercamos con el tiempo hacia hasta acá, son cada vez más cortas porque en realidad es más lo que sabemos ahora de lo más reciente que de lo más antiguo. Lo mismo que pasa, si ustedes quieren, lo podemos aplicar con la historia. Las distintas edades que podemos hablar en historia, las nuevas son mucho más complejas en cuanto a interpretación y en cuanto a información. Acá tenemos, de manera esquemática, comparar los 4.600 millones de años de la Tierra como si hubieran ocurrido o transcurrido solamente durante un año. Esto es una escala temporal. ¿Cuándo empieza el año? El 1 de enero. Bueno, desde el 1 de enero al 8 de noviembre no, decían en el pasado, no hay vida. Entonces, si el término zoico significa vida, vida animal particularmente, pero significa vida, azoico significa sin vida. Después, ¿qué pasó? Con el paso del tiempo y con la invención de microscopios especiales, se pudo determinar que hubo una época en la que no hubo vida, que después empezaron a aparecer, y eso lo estudiaron ustedes en biología, las células procariotas, y mucho más cercanos en el tiempo las células eucariotas, que dieron después origen al desarrollo de la vida en general. Entonces, a este primer tiempo, que se lo llamaba azoico, después, cuando se empezó a ver en detalle las distintas eras y se vio que el paleozoico, miren acá, esta es la era paleozoica, el primer periodo se llama cámbrico.
Todo lo anterior, ¿cómo lo vamos a llamar? Precámbrico, porque es anterior a esta era paleozoica. Entonces, pasaron 11 meses hasta que empieza la era paleozoica. Ya estamos, o 10 meses, después ya estamos en el Paleozoico y empezó el 8 de noviembre y termina el 12 de diciembre. El Mesozoico, la época de los dinosaurios, duró hasta el 25 de diciembre. Desde el 25 de diciembre al 31, los acontecimientos del Cenozoico que tienen que ver con la aparición de la flora y fauna actuales, y recién a las 9 de la noche del 31 de diciembre estaría apareciendo el hombre, porque el 31 de diciembre empezó el periodo cuartario. Esta escala nos ayuda a comprender cómo hay etapas exageradamente largas y etapas exageradamente cortas, como es la actual. Este es otro cuadro en el que pueden ver lo mismo. Esta es volver a hablar de la escala, entonces, cronoestratigráfica. ¿Con qué nos encontramos? Entonces, lo que yo ya les había dicho, ¿quiénes lo hicieron? Vemos que hay divisiones que se establecieron teniendo en cuenta cambios significativos. El clima, la flora, la fauna, la distribución de continentes y océanos, etc. Cada una de estas unidades que encuentran en la primera fila de cada una de estas columnas, esta primera fila que está a la izquierda de cada una de las 4 columnas, nos está hablando de un eón, de un lapso temporal, pero esta unidad cronológica está en correspondencia con la unidad estratigráfica. Es decir, por ejemplo, hay un las unidades estratigráficas son los conjuntos de rocas y de sedimentos y fósiles que pueden contener esas rocas. Están correlacionadas con el lapso de tiempo en el que se formaron. Ahora, por ejemplo, si nosotros tomamos la primera división que hoy habíamos visto, el eón, el cuerpo de rocas recibe el nombre de eonotema. La era recibe el nombre de eratema. La era es el lapso temporal, la eratema es la unidad estratigráfica. Tenemos una primera división y desde allí subdivisiones con lapsos temporales, como dice acá, sucesivamente más cortos, tanto en la versión estratigráfica como en la versión cronológica. Normalmente nosotros nos quedamos con esta división y era la que les mostré hoy en ese triángulo hace 2 filminas. Eón, era, periodo, época, edad. Este último ni siquiera lo tenemos en cuenta nosotros. No es algo, entonces, inmutable y puede cambiar. Ahora bien, en particular, el cuaternario, esa época que en la escala temporal vimos que empieza el 31 de diciembre, es, como dice acá, el periodo más corto, pero aparentemente el más complejo. ¿Cuándo empezó? Se supone, no hay una precisión exacta, fíjense que podemos ver distintos... Esperen que se me fue. Ahí está, unos 2000... ahí estoy escuchando a mi marido que está hablando y me ha distraído. Entonces, este cuaternario se ha formado hace unos 2,5 millones de años, poco más, poco menos. En ese lapso habría 2 grandes épocas. Una primera etapa que es la era del hielo, es decir, el Pleistoceno o período glacial, y un Holoceno o posglacial. ¿Por qué se caracteriza el cuaternario? Por tener la presencia de los homínidos, ¿sí? Por la preservación de paisajes. Estamos hablando
de que la materia en la Facultad de Ciencias Naturales, la carrera Geología, cursa una materia que es Geología y Geomorfología del Cuaternario, porque la mayoría de los relieves presentes se formaron precisamente en el Cuaternario. Y a la vez hay un progresivo deterioro climático, y acá podemos estar hablando o no de un calentamiento global. Yo creo en el calentamiento global más que en la variabilidad térmica, pero coincido que también puede haber habido una variabilidad térmica y que todo esto está asociado a los ciclos de Milankovitch, que seguramente ustedes el año pasado lo estudiaron, por eso ahora no me voy a detener a explicar esto que tenemos en este cuadro y que ustedes cualquier cosa lo pueden llegar a consultar. Lo que nos queda para cerrar esta unidad, y teniendo en cuenta especialmente ese tono social que le queremos dar a la materia, es pensar si no hemos entrado en este momento a una nueva época de la historia de la Tierra. Dijimos que el Cuaternario comprende un Pleistoceno y un Holoceno, pero muchos geólogos y también desde las ciencias sociales se está empezando a hablar de un Antropoceno, es decir, de un periodo reciente relacionado con el hombre, ¿sí? Precisamente el término Antropoceno, dice Svampa, viene de antropos, hombre, y nuevo o reciente, que significa senos. Me interesa en particular que ustedes vean este cuadro. En este cuadro se compara lo que ocurre naturalmente sobre el planeta, los distintos procesos que hay sobre el planeta, y de este lado, ¿qué ha pasado desde que el hombre empieza a avanzar con grandes cambios? Que lo vemos también en este cuadro, que llamaríamos de la gran aceleración, ¿sí? Posterior a la Segunda Guerra Mundial, cómo aumentan todos los valores en cuanto a la producción y consumo de determinadas sustancias. Volviendo a este cuadro, la influencia humana se ve en la ingeniería genética con la creación de nuevos organismos, de todo lo que es la técnica de hibridación de semillas transgénicas. Se ve en la contaminación del aire, en el cambio climático, en procesos internos como el uso de energía geotérmica, la creación de nuevos materiales, llamemos cerámica, acero, plásticos, la acción humana en la generación de terremotos. Se ha demostrado que los grandes embalses pueden generar terremotos, así como las explosiones en yacimientos petroleros pueden generar terremotos. Hay procesos solares, hay procesos superficiales como la trituración de rocas, el tratamiento químico de esas rocas, especialmente en lo que es la megaminería, la extracción de fluidos como el petróleo, la acción humana o indirecta en todo lo que es la modificación del relieve. Eso mismo que yo les mencionaba, pueden leer, acá tienen toda la lista de cada uno de los aspectos y en particular, acá vemos una foto de un yacimiento de megaminería, cómo el relieve es completamente modificado, eso lo vamos a ver en las clases que siguen. Todos estos son elementos del Antropoceno, dice Cendrero, no hago más que, no se explica más que lo que les había leído recién en el cuadro anterior. En síntesis, para Maristela Svampa desde las ciencias sociales, el antropoceno sería un concepto, dice, que sintetiza la crisis civilizatoria. Estaríamos entonces en una etapa en la que el hombre puede estar marcando grandes cambios sobre la naturaleza. El Antropoceno, dice
está indicándonos que no hay retorno porque la naturaleza no es lineal. Habría que repensar la noción de crisis ambiental y de desarrollo sustentable. Nos habla de todos los cambios que está generándose en el antropoceno y cuál puede ser el futuro del planeta a partir de las decisiones del hombre. En este momento estamos parados, el planeta está parado, estamos viviendo esta gran pandemia. Lo que sí estamos viendo, y eso me llama realmente la atención, es una vuelta de la naturaleza. Fíjense la capacidad de recuperación que tiene la naturaleza. Hay lugares como en Venecia donde el agua, los canales, el agua se ha clarificado, se ha vuelto más cristalina. En los cielos de China se había visto, pero también en otros países se está viendo que ha bajado la contaminación, que los cielos están más limpios, que los animales están recuperando espacios que antes eran de ellos. En esta semana, por ejemplo, había en el delta del Paraná, en la primera sección del delta y en la ciudad del Tigre, han aparecido muchos carpinchos en la misma ciudad, y en la primera sección han aparecido ciervos, lo que nos habla entonces de una vuelta, de una recuperación de espacios. Bien, estamos atravesando una gran prueba, veremos qué es lo que nos marca, pero de cualquier manera es muy probable que estemos entonces atravesando este antropoceno, este nuevo momento para el periodo cuaternario. Nos vemos en la próxima. Gracias.